You don't speak Spanish or no hablas inglés? No problem. We have included subtitles for English, Spanish, Portuguese and French. O sea, que a las 3:30 te suena el despertar. Ah, ya. Es horrible. Le fui a ver, le dije, a ver, ven. Vuelve al galé, ¿sabes? Donde preparamos la comida y todo. Y llegó, cogió su brazo y hizo así. Y tiró todas las bebidas que teníamos en el bar. ¿Introvertido o extrovertido? Extravertido. ¿Gatos o perros? Perros. ¿Ciudad grande o un pueblo? Ciudad grande. ¿Amigos con beneficios o una relación estable? ¿Cómo es? ¿Amigos con beneficios? Sí, esto sí que me gusta. ¿Hawái o Alaska? Alaska. Me llamo Samuel, mis amigos me llaman Sam, bueno, toda mi gente me llama Sam. Tengo 47 años, soy francés de Bretaña y llevo 5 años viviendo en Barcelona. Soy azafato de vuelo en Air France y solo vuelo fuera de Europa, o sea, los trayectos largos. Me encanta cuando tengo tiempo libre ir a la playa, hacer deporte, tomar vino, leer, me gusta mucho, cine y ya. He trabajado 1 año y medio volando por Francia y por Europa y me gustaba bastante, pero lo que no me gustaba es que haces vuelos muy cortos, pero es que puedes hacer hasta 4 en un día y eso cansa mucho. Y lo que no me gustaba tampoco es que hay mañanas que te levantan, te despiertan a las 3:30 de la mañana, porque claro, tienes que hacer los primeros vuelos que salen de Estambul, de Moscú, y que tienen que estar todos en París antes de las 9 y eso no me gustaba nada. O sea que hace como 10 años me pasé a los largos y solo vuelo ahora un montón a América porque hablo español y hablo inglés también. De vez en cuando a África y casi nunca a Asia. ¿Cómo te despiertan? Te llaman a la habitación. Tienes que salir del hotel para hacer, por ejemplo, el primer vuelo de Moscú a París y el primer vuelo sale a las 6 de la mañana. O sea que a las 3:30 te suena el despertar. Ah, ya. Es horrible. O sea, yo prefiero pasar una noche en blanco, no dormir en toda la noche, que me despierten a las 3:30, 4. O sea que es horrible. Y me encanta mi trabajo de azafato de largos. Lo que más me gusta en mi trabajo, claro, es viajar. El viaje es muy importante, pero sobre todo es conocer a la gente. Es que en mi trabajo, entre mis compañeros, que somos 14.000 azafatos en Air France y 4.000 pilotos, puedo volar, por ejemplo, mañana tú y yo podemos volar juntos como compañeros de trabajo y no volver a volar nunca más en 10 años. También los pasajeros. Y los pasajeros son muy, pero muy diferentes. Depende del destino a donde vayamos. Depende también de la época del año, porque, por ejemplo, si vas a Nueva York en invierno, hay muy pocos turistas, pero muchos businessmen. Y si vas en julio o agosto, son muchos turistas. Un pasajero cuando íbamos de París a Los Ángeles en el 380, que tiene 2 pisos. Yo había servido en business, pero estaba de guardia porque los vuelos siempre pasan igual. O sea, despegamos, hacemos el servicio de la prestación grande, o sea, la comida, para llamarla así. Y luego tienes un periodo de guardia que dura mucho tiempo, depende de la longitud del vuelo. Y en esta guardia estaba yo comiendo con mi compañero y de repente nos llega un hombre de 1,90 m, en plan 100 kilos, y estaba rolando un cigarrillo. Y digo, a ver, ¿qué está haciendo? Aquí no se puede fumar. Y se notaba en sus ojos, en su forma de ser, que estaba medio drogadicto, medio borracho. Y decía, no, I love Air France, you're so great guys. Le dije, no, pero a ver, guarda tus cosas, eso aquí de rolar un cigarrillo no puede ser. Y se empezó a enfadar, ¿qué? Que no puedo fumar. Y siempre decía, let me out, quiero salir. No, estamos volando, estábamos llegando me acuerdo, a Groenlandia. Y bueno,
Todavía faltaba como 6 horas para llegar a Los Ángeles, que de París a Los Ángeles es un vuelo de unos 10 horas. Y le dije, ven, usted se calma, vuelve a su asiento y siéntese. Vuelve a su asiento, empieza a tocar, a meter la mano en el pelo de la mujer que estaba delante, pone su computer en las piernas del hombre mayor que estaba a su izquierda y estaba gritando en la cabina. Así que le fui a ver, le dije, a ver, ven, vuelve al galé, ¿sabes? Donde preparamos la comida y todo. Llegó, cogió su brazo y hizo así. Y tiró todas las bebidas que teníamos en el bar, todo al suelo. Y nosotros, en todas las compañías del mundo, en Air France, una actuación cuando pasa eso, llamamos al comandante para decirle, pues, ¿qué hacemos? ¿Lo podemos atar? Porque estaba descontrolable el hombre, es que estaba furioso de que no lo dejásemos fumar. ¿De dónde era? ¿Sabes? Era americano y menos mal para él. Total que llamé a un compañero que era muy alto también, abajo, estaba trabajando en primera. Subió con otro compañero, éramos 4, le empujamos contra los hornos, o sea, son puertas de hierro, o sea, ¡pam! Y le pusimos las esposas, le atamos al asiento y bueno, estaba gritando, estaba intentando mordernos, escupiéndonos. Y me di cuenta, bueno, porque en la formación que recibimos cada año hablamos del tema, nos dan técnicas para mantener a la gente así súper agresiva y me di cuenta de que era algo súper violento, o sea, yo estaba fatal porque el vuelo iba muy lleno y la gente, los otros pasajeros nos venían, ¿pero qué hacéis? A ver, tenemos miedo y tienes que reaccionar porque estás volando, o sea, no puedes llamar a la policía eres tú, los bomberos eres tú, el médico eres tú, o sea, lo tienes que hacer todo y en esto era la primera vez que vivía una situación así estresante porque estaba bastante estresado porque el tío medía como 50 centímetros más que yo, era el doble de gordo que yo, o sea, eran más de 100 kilos de músculos, o sea. Y bueno, entre los 4 compañeros que eran... ¿Cuántos años tenía? Él. Ajá. Tendría unos 30 por ahí, 30, 35, entre 30 y 40, no sé. Total, que lo atamos a su asiento, a un asiento, no era el suyo, a otro asiento. Y bueno, la regla es que cuando lo tienes esposado, atado al asiento, ya no le puedes quitar ni las cuerdas ni las esposas. Y bueno, y estuvo 6 horas atado hasta llegar a Los Ángeles. Y me acuerdo a las 4 horas, cuando lo atamos, al poco tiempo, con el alcohol y con las drogas que se había metido, se quedó dormido y se despertó como 1 hora antes de llegar y me dijo, quiero ir a mear, quiero ir a hacer pipí. Bueno, pues nada, te puedo dar una manta y se meó encima, porque no se puede quitar nada. Y cuando llegamos a Los Ángeles, hicimos un anuncio para decir, por favor, señores, quédense sentados. Entró la policía, eran 2 del FBI y 3 policías del aeropuerto, vinieron 5 y lo sacaron en una silla de ruedas para salir del avión. Y nosotros, el compañero y yo, los que primero lo vimos a este pasajero, nos entrevistaron los de FBI cuando salimos del avión y me hizo mucha gracia porque la primera pregunta que me hicieron a mí era si me había tocado el hombre, si me había tocado de manera... Y yo, no. Era violento, eso sí, pero me escupió, me quiso morder, pero no me tocó nada. ¿Tienes otra historia de eso? Como por ejemplo, ¿es común que gente tiene sexo en el avión? ¿Lo notaste alguna vez? Me acuerdo de una pareja de estadounidenses volviendo de San Francisco a París. Gente unos 50 años, pero muy clase, ¿sabes? Gente de mucho dinero, se notaba, pero tenían buen físico, pero estaban súper calientes, estaban recalientes. Thank you so much for watching this video and for your support. It really means a lot to me. Thank you so much.